El campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia se consolida a cada año como una entidad de referencia en las comarcas de la montaña alicantina, pero además no solamente lo hace en el ámbito educativo, como prueba el constante aumento de su número de alumnos. La investigación, que alcanza altas cuotas en el campus alcoyano, y la divulgación del conocimiento al mundo empresarial y a la sociedad en general son otras de sus vertientes más trabajadas. Precisamente en este último ámbito se enmarca la ya archiconocida Semana de la Ciencia que, por 10º año consecutivo, programa el campus de Alcoy de la Politécnica. 2 semanas plagadas de actividades que han dado comienzo con la conferencia del filósofo y doctor honoris causa por la UPV José Antonio Marina ante un salón de grados del campus absolutamente lleno. Un hecho que avanza el rotundo y creciente éxito que registran las actividades de la Semana de la Ciencia. Es que esta semana, o estos 15 días, no están enfocados a un único público, están enfocados a la gran sociedad. Y cuando digo gran sociedad me refiero a que hay actividades dirigidas a todo tipo de público, desde los más pequeños, a través de concursos, de actividades, de talleres, donde lo que se busca es la participación y donde se busca el que la gente entre en contacto con la universidad, que vea qué es la universidad, que nos conozca. Exponer a la ciudadanía cuestiones científico-tecnológicas que están en la actualidad y que es bueno explicar y hacer llegar y fomentar el debate con la ciudadanía. Y 2, fomentar la ciencia y la tecnología en los jóvenes, en los más jóvenes, en los niños y niñas que tenemos ahora en las aulas, hacerles llegar la pasión y la motivación por estudiar estas disciplinas. Desde el punto de vista de la inteligencia, del modelo de inteligencia con el que yo trabajo, la ciencia es solo uno de los tipos de poesía. La poesía que quiere corroborar por procedimientos científicos todo lo que dice. Mientras que hay otras poesías que no intentan corroborar lo que dicen, pero las dos son, en último término, creaciones de la inteligencia que tiene que inventar cosas para conocer, para embellecer, para transformar y que está perpetuamente creando. Y esa enorme potencia de inventar cosas es lo que caracteriza a la ciencia y lo que hace que la separación que hemos hecho entre humanidades y ciencias sea absolutamente ridícula. La temática central de la primera conferencia en esta nueva edición de la Semana de la Ciencia ha sido el talento y las formas de educarlo. Marina, experto en ciencias cognitivas y Premio Nacional de Ensayo, ha desentrañado la capacidad del talento para ayudar al ser humano no solo a desarrollar una determinada tarea. La facilidad que aporta para interrelacionarse con el entorno y con el resto de la sociedad también es importante. Y la inteligencia es esencialmente creadora y crea muchas cosas. ¿Por qué? Porque tiene muchas necesidades, porque tiene muchas aspiraciones, porque tiene muchos sueños, y es esa inteligencia que después seguirá hacia la creación matemática, o a la creación pictórica, o a la creación política, o a la creación científica, o a la creación tecnológica, a la que tenemos que recuperar si queremos comprender cómo funcionamos, qué hacemos aquí y por qué es verdad lo que decía aquel poeta latino de que todo lo humano nos corresponde de alguna manera. Los actos propios de la Semana de la Ciencia continúan a esta hora en el Salón de Grados del campus alcoyano con una nueva conferencia. De buena parte de cuanto se diga en estas actividades tendrán ustedes cumplida información aquí, en TVA.